Buenos días, Lina. Buenos días, Ben. ¿Cómo estás hoy? No muy bien. ¿Qué pasa? Me siento muy cansado. ¿Tienes fiebre? No estoy seguro. ¿Te duele algo? Sí, me duele la cabeza. ¿Desde cuándo? Desde anoche. ¿Dormiste bien? No, dormí muy poco. Tal vez tienes fiebre. Sí, también tengo frío. Vamos a medir tu temperatura. Está bien. Aquí está el termómetro. Gracias. Espera un momento. Está bien. Ya está listo. ¿Qué dice? 38 grados. Entonces tengo fiebre. Sí, necesitas descansar. Creo que sí. También debes beber agua. Tengo sed. Te traeré un vaso de agua. Muchas gracias. También puedes tomar té caliente. Buena idea. Después debes dormir un poco. Sí, voy a descansar. Ben, ¿estás bien? No mucho. ¿Qué pasó? Me corté el dedo. ¿En serio? Sí, con el cuchillo. ¿Es grave? No mucho, pero duele. Déjame ver. Aquí está. Sí, es un corte pequeño. Pero sangra un poco. No te preocupes. ¿Qué hacemos? Vamos a lavarlo con agua. Está bien. Ven al baño. Ya voy. Pon el dedo bajo el agua. Listo. Ahora limpiamos la herida. ¿Con qué? Con un poco de desinfectante. Ah, bien. Puede arder un poco. Sí, arde. Ya casi terminamos. Gracias, Lina. Ahora te pongo una curita. Perfecto. ¿Así está mejor? Sí, mucho mejor. Ten cuidado con el cuchillo. Sí, fue un accidente. ¿Quieres que termine de cocinar? Sí, por favor. Buenos días, doctora Lina. Buenos días. ¿En qué te puedo ayudar? No puedo dormir bien. ¿Desde cuándo? Desde hace una semana. ¿Duermes pocas horas? Sí, muy pocas. ¿A qué hora te acuestas? A las 11 de la noche. ¿Y a qué hora te despiertas? A las 3 o 4. ¿Te despiertas varias veces? Sí, varias. ¿Tienes estrés? Sí, un poco por el trabajo. ¿Tomas café en la noche? Sí, a veces. Es mejor no tomar café en la noche. Entiendo. ¿Usas el celular antes de dormir? Sí, mucho. Eso tampoco ayuda. ¿Qué puedo hacer? Intenta relajarte antes de dormir. ¿Cómo? Puedes leer un libro. Buena idea. También puedes tomar un té caliente. ¿De qué? De manzanilla. Perfecto. Intenta acostarte a la misma hora. Lo intentaré. Si el problema sigue, vuelve a verme. Muchas gracias, doctora. De nada. Descansa bien. Buenos días. Buenos días. ¿En qué le ayudo? Quiero medirme la presión. Claro, con gusto. ¿Puedo hacerlo aquí en la farmacia? Sí, justo aquí. Gracias. ¿Ya se midió la presión hoy? No, todavía no. ¿Cómo se siente? Un poco mareado. Vamos a medirla. Está bien. Siéntese aquí, por favor. ¿Así? Relaje el brazo. Sí, así. Ahora le coloco el aparato. De acuerdo. No hable por un momento. Entendido. Ya casi terminamos. Perfecto. Listo. ¿Cómo está mi presión?
Está un poco alta. ¿Es grave? No, pero debe controlarla. Entiendo. ¿Toma medicamento para la presión? Sí, todos los días. Muy bien. También es importante descansar Sí, lo sé. y caminar un poco cada día. Buena idea. Cuídese mucho. Gracias por su ayuda. ¿Estás bien? Creo que no. ¿Qué pasó? Me torcí el tobillo. ¿Dónde duele? Aquí, en el tobillo. ¿Puedes caminar? Un poco, pero duele mucho. Siéntate aquí en la banca. Gracias. ¿Te caíste? Sí, en la acera. ¿Fue un mal paso? Sí, el suelo estaba mojado. Entiendo. ¿Puedes llamar a alguien? ¿Quieres que llame a alguien? No, gracias. ¿Vives cerca de aquí? Sí, a 2 cuadras. ¿Quieres que te ayude a llegar? ¿De verdad? Claro que sí. Muchas gracias. Vamos despacio. Gracias por ayudarme. Buenos días. Buenos días. ¿En qué le ayudo? Necesito un termómetro. Claro. ¿Para usted? No, para mi hijo. ¿Está enfermo? Sí, creo que tiene fiebre. ¿Tiene tos o dolor de garganta? Sí, tiene un poco de tos. ¿Cuántos años tiene su hijo? Tiene 6 años. Tenemos termómetros digitales. ¿Son fáciles de usar? Sí, muy fáciles. Perfecto. Aquí tiene uno. Gracias. También puede necesitar jarabe para la fiebre. Sí, creo que sí. Tenemos jarabe para niños. ¿Es seguro para 6 años? Sí, es para niños mayores de 3 años. ¿Cuántas veces al día? 2 o 3 veces al día. Entiendo. También dele mucha agua. Por supuesto. Y que descanse. Así lo haré. Si la fiebre es muy alta, vaya al médico. Sí, claro. ¿Cuánto es todo? El termómetro cuesta 10 euros y el jarabe 8. Perfecto. Me llevo todo. Muy bien. Espero que su hijo mejore pronto. Lina, ¿puedo hablar contigo? Claro. ¿Qué pasa? Me duele una muela. ¿Desde cuándo? Desde esta mañana. ¿Duele mucho? Sí, bastante. ¿Dónde te duele? Aquí, de este lado. Abre la boca. Déjame ver. Así. Sí. ¿Veo el diente? ¿Está mal? No sé, pero parece sensible. Duele cuando mastico. Entonces, no comas cosas duras. De acuerdo. ¿Comiste muchos dulces ayer? Sí, un poco. Eso puede causar dolor. ¿Qué puedo hacer? ¿Podemos poner algo frío? ¿Como hielo? Sí, envuelto en una servilleta. Bien. También puedes tomar un analgésico. ¿Y el dentista? Sí, tenemos que ir al dentista. ¿Hoy? Quizás mañana por la mañana. Tengo un poco de miedo. No te preocupes, el dentista es muy amable. ¿De verdad? Solo mira el diente y lo limpia. Entonces está bien. Tu diente va a estar sano. Gracias, Lina. Vamos mañana. Señor, ¿está bien? No, no me siento bien. ¿Qué le pasa? Me siento mareado. Siéntese aquí, por favor. Gracias, señorita. ¿Puede respirar bien? Sí, pero estoy muy débil. Voy a llamar a una ambulancia. Gracias. ¿Cuántos años tiene? Tengo 75 años. Ya llamo. Un momento. Gracias. La ambulancia ya viene. Gracias por ayudarme. No se preocupe. Respire despacio. Sí, lo intento. ¿Está solo? Sí, estoy solo. ¿Tiene teléfono? Sí, en el bolsillo. ¿Quiere que llame a alguien? Sí, a mi hija. De acuerdo. Ya escucho la ambulancia. Todo va a estar bien. Gracias por quedarse conmigo. No hay problema.
Los médicos ya vienen. Escena 9. Alergia. Disculpe, Sí, dígame, no me siento bien. ¿qué le pasa? Creo que tengo una alergia. ¿Alergia? Sí, me pica la garganta. ¿Tiene dificultad para respirar? Un poco. ¿Comió algo hace poco? Sí, un pastel de nuez. ¿Es alérgico a las nueces? Sí, pero no lo sabía. No se preocupe, voy a ayudarle. Gracias. Tome un poco de agua. Sí, gracias. Aquí tiene el vaso. Gracias. ¿Tiene medicamento para la alergia? Sí, en mi bolso. ¿Dónde está? Allí, en la silla. Lo veo. Aquí está. Sí, ese. Tome la pastilla. Gracias. ¿Se siente un poco mejor? Sí, un poco. Siéntese y quédese tranquilo. Sí, gracias. Si no mejora, llamamos a una ambulancia. De acuerdo. Respire despacio. Lo intento. Aquí estoy para ayudarle. Gracias por todo. Disculpa, Sí, dime, no me siento bien. ¿qué te pasa? Creo que me mareo. ¿En el autobús? Sí, me siento mal. ¿Quieres sentarte aquí? Sí, por favor. Toma mi asiento. Muchas gracias. ¿Te duele la cabeza? Un poco. ¿También tienes calor? Sí, un poco. Respira despacio. Lo intento. ¿Quieres agua? Sí, gracias. Gracias. Mira por la ventana. ¿Eso ayuda? Sí, a veces ayuda. Lo voy a intentar. ¿Tomas el autobús seguido? No, casi nunca. A veces pasa eso. Sí, creo que sí. El autobús para pronto. Qué bueno. Puedes bajar y tomar aire. Sí, buena idea. Gracias por ayudarme. No hay problema. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Qué le pasa? Me duele la espalda. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 días. ¿Dónde exactamente? Aquí, en la parte baja. ¿El dolor es fuerte? Sí, bastante fuerte. ¿Trabaja mucho sentado? Sí, paso mucho tiempo sentado. Eso puede causar dolor. Sí, creo que sí. Inclínese un poco. Lo intento. ¿Duele más así? Sí, un poco más. ¿Ha tomado algún medicamento? No, todavía no. Puede tomar una pastilla para el dolor. De acuerdo. ¿También debe descansar? Sí, necesito descansar. Camine un poco cada día. No mucho. ¿Caminar un poco ayuda? Lo intentaré. ¿Debo hacer ejercicios? Sí, pero suaves. Entiendo. También puede usar una crema para la espalda. Buena idea. Si el dolor sigue, vuelva a verme. Bien, doctora. Cuídese mucho. Gracias por su ayuda. Ven, ¿Qué pasó? me caí y me lastimé la rodilla. ¿Te hiciste daño? Sí, me duele la rodilla. Déjame ver. Aquí está. Sí, veo una herida. ¿Es grave? No, es pequeña. Pero duele. Es normal. ¿Hay sangre? Un poco, pero no mucho. Tengo miedo. No te preocupes, todo está bien. ¿Qué hacemos? Vamos a limpiar la herida. ¿Con agua? Sí, con agua limpia. De acuerdo. Ahora pongo una servilleta, Gracias, Ben. pero necesitamos un vendaje. ¿Qué es un vendaje? Es una tela para cubrir la herida. Ah, entiendo.
Voy a la farmacia. ¿Vas ahora? Sí, está cerca. ¿Voy contigo? Sí, ven conmigo. ¿Puedo caminar? Sí, despacio. Me duele un poco. Te ayudo a caminar. Gracias. También hay curitas en la farmacia. ¿Las de dibujos? Sí, con dibujos. Quiero una con estrellas. Vemos si hay. Eso me va a alegrar. Seguro que sí. Y después vamos a casa a descansar. ¿Y puedo comer helado? Quizás un poco. Entonces me siento mucho mejor.